Bienvenido al programa de La Clave Roja. Aquí estamos una vez más con el gran Geraldine. ¿Qué tal, Gerald? Buenas. Muy bien, mucho frío, mucha nieve y muchos aviones en el aeropuerto estancados. Sí que es noticia aquí, pues aquí hace buen tiempo, bueno, pero es noticia que Estados Unidos hay unas oleadas, un montón de nieve, está todo congelado, todo terrible, el apocalipsis. Sí, el apocalipsis. Por lo menos te comentaré que no nos ha alcanzado a la mayor parte del sur, no nos ha alcanzado El la toma. temporal. Las tomas energéticas. No hemos perdido la luz en el sur, comparado con hace 2 años, cuando se congelaron todos los proveedores de energía. Sin embargo, los estragos han causado aún así muchos desastres en el norte. En el estado de Nueva York, por la parte que linda con Canadá, la ciudad de Buffalo está enterrada como a 2 metros de nieve y los proveedores de electricidad, quiero decir, los cables de energía, ¿me entiendes? Los postes de la luz y tal, pues muchos se han derrumbado bajo el peso del hielo que se congela en sus cables y ha cortado para colmo el suministro energético a muchísima gente. Pero vamos, eso no es solamente en Nueva York, ha ocurrido también en otros estados inesperados, ¿no? Minnesota, sobre todo en el norte, donde colinda con Canadá. Mientras tanto, en el sur, pues nos cayeron 2 o 3 días, ¿no? de temperaturas bajísimas. Esto es de estar un día a 25 grados y al siguiente estar a 5 bajo cero. Increíble, eso sí. Pero ahora el problema se manifiesta, estamos grabando esto el 27 de diciembre, el problema se manifiesta en que los aviones que están en el sur no pueden viajar al norte. Entonces, por tanto, ya no los dejan despegar. Y claro. están aparcados en los aeropuertos y se calcula, hay cerca entre 500.000 y 1 millón de personas que están estancadas sin poder viajar, pero que habían planeado viajar. Habían planeado pasar las navidades con la familia y después volver a sus trabajos, a sus casas, a lo que fuera, y están estancados en aeropuertos. Particularmente curioso, la CNN pasó un reportaje hablando sobre cuántos vuelos de la United Airlines pues estaban siendo cancelados en el sur, y hablo de los estados como por ejemplo Florida, en Texas y en Arizona. O sea, desastre climatológico. Una pregunta que te voy a hacer, que es relativamente retórica, con los avances modernos que hay en tecnología, en ciencia y en meteorología, ¿tú crees que se podrían invertir en minimizar los retrasos, ¿verdad?, en los vuelos aéreos? Sin embargo, esto ya se está entrando en clave conspiración. Yo creo que simplemente no hay un interés en que se haga así. Te voy a comentar una cosa, que a lo mejor esto es un tema para Clave 45, pero te lo comento aquí, ¿no? Una vez me dijo un amigo mío que una de las mejores maravillas de avances tecnológicos para la Tierra sería la teleportación estilo Star Trek. Claro, efectivamente. Y entonces él me decía, tú te imaginas, ¿no?, que te levantas, tomas tu café y te metes en tu teleportador y apareces en el trabajo, sin tener que pasar por tomar el tren, tomar el autobús, subirte al coche, aparcar, bajarte de la estación de tren, bajarte de la estación de autobús, tomar un taxi. La de tiempo que te ahorras, la de estrés que te ahorras, ¿verdad? Sí. Pero me decía también este amigo, que era un universitario que estaba haciendo una tesis doctoral sobre logística, me decía, pero qué tremendo desajuste serían esos 10 años donde todas las empresas de transporte, de taxistas, de trenes, tendrían que ajustarse al nuevo paradigma. Y qué caos para las agencias, por ejemplo, de hotelería, de hospedaje, y también esto, ¿qué hacías con los recursos? O sea, ¿cómo reajustarías, ¿no?, la carretera? De repente, porque estamos hablando de que, por ejemplo, para ir al trabajo, de repente a las 9 las casas se vacían y las oficinas se llenan. No, y toda la logística que hay, que es lo que tú decías, no le haría falta carreteras, no haría falta muchas cosas, ¿no? Pero no solamente, esto es un paradigma, lo has puesto en el caso de los medios de transporte, pero ha pasado con los medios de comunicación. Las redes han cambiado la realidad de nosotros y no hemos sabido, nos está costando todavía actualizarnos y entender todavía la potencia de esa herramienta. Nos va a pasar con la inteligencia artificial exactamente igual, va a haber un montón de gente que se va a quedar en el paro
y no somos conscientes todavía, ni siquiera estamos empezando a asimilar la potencia de la tecnología contra el ser humano. Es decir, los avances son imparables y tenemos que adecuarnos a ellos, ¿no? Y el impacto cultural y el impacto logístico, el impacto a todos los niveles, pues imagínate un impacto como este, ya ni te cuento. El impacto que puede llegar el ser inmortal también, por ejemplo, pues imagínate, también creceríamos muchísimo más exponencialmente. Esto es un tema de ciencia ficción que se trata mucho, pero sin embargo los políticos no miran nunca absolutamente para ellos y dejan que la realidad les dispare o les golpee directamente en la cabeza y se reaccionan ya siendo muy tarde, ¿no? O sea, pasó también, fíjate, el Napster con los MP3 o incluso el mundo de la industria cinematográfica que ha cambiado a ser series. O sea, la realidad va cambiando, por la tecnología nos va cambiando y cada vez más. Y bueno, efectivamente sería increíble. Yo no seré nunca de los que se atraviesen. Esto voy a hacer como Sheldon Cooper. Yo no seré de los que utilice el teletransporte, ¿no? Eso de que te desintegren y te vuelven a crear en otro sitio. En realidad tú mueres y te recrean un clon tuyo en otro sitio que tiene tus mismos pensamientos y tu misma idea, pero no eres tú. Tú has muerto y has sido recreado en otro sitio. O sea que es una falsa realidad, ¿no? No eres tú, es una copia exacta de ti. Así que yo no lo voy a utilizar. Eso se lo copia a Sheldon Cooper. Bueno, pues, ¿y tú qué nos vas a compartir, David? Yo tengo varias noticias. Mira, ahora que estamos aquí precisamente de tecnología, hay una noticia que saltó del New York Times, que me parece muy interesante y muy llamativa de estos días. Dice, ¿por qué Harvard, la NASA y Stanford todavía enaltecen su pasado nazi? Es del New York Times, que lo podéis traducir en español, del 15 de diciembre de 2022. Este año la Universidad de Harvard dio a conocer un informe sobre la historia de cómo la universidad se benefició de la esclavitud. ¡Qué bien! Creo que tenemos la responsabilidad moral de hacer todo lo posible para atender los persistentes efectos corrosivos de esas prácticas históricas en las personas, en Harvard y en nuestra sociedad. Escribe Lawrence Baucom, presidente de la universidad, en una carta abierta. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con el franquismo, acuérdate, aquí en España, ¿no? Se hizo con el nazismo en gran medida, todavía se acabó de pagar hace poquito, pero aquí el franquismo se les ha olvidado a algunos. Bueno, la inmensa diferencia fue que el nazismo fue derrotado y abolido. El franquismo no, pues se los dejó aparcado en una esquina y que siguiese a campas a sus anchas. Y sigue ahí sepultado entre algunas instituciones. Sin embargo, su papel se trata de los esclavos de Estados Unidos, solo supone un aspecto del pasado de la Universidad de Harvard. Todavía tiene una beca y una cátedra que llevan el nombre de Alfred Kramp, no sé cómo se dirá, un criminal de guerra nazi cuyo imperio industrial utilizó cerca de 100.000 trabajadores forzosos. Sí. Harvard no está sola, ya que la NASA, hasta la Universidad de Stanford, pasando por el ejército de los Estados Unidos, las instituciones estadounidenses siguen reconociendo y a veces incluso celebrando a antiguos nazis de alto perfil. Bueno, aquí te explica un poco la operación Paperclip, muy interesante, que nosotros le hemos hablado así un poco de refilón en algún clave 45, pero bueno, es una de estas conspiraciones míticas, ¿no? La operación Paperclip. Y que anda que no se ha escrito y se ha hecho películas y series, bueno, pues fue cierta. La conspiración Paperclip, utilizar nazis alemanes para precisamente la guerra fría contra la Rusia, sobre todo en la guerra espacial, o sea, en la carrera espacial, pues utilizaron nazis precisamente para el desarrollo de esos cohetes, ¿no? Los V2. Los nazis ofrecían una experiencia tentadora. Así que mientras un puñado de figuras prominentes del Tercer Reich fueron ahorcados en Nuremberg, muchos otros vieron cómo sus pasados tóxicos se limpiaban al convertirse en socios y aliados en la Guerra Fría. O sea que asimilaron esos científicos alemanes para ir un poco contra el bloque soviético. Esto fue en los años 60. Amphier Klug, un magnate de la industria, fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Nuremberg. Su empresa tenía una fábrica construida por esclavos en Auschwitz y sometió a casi 100.000 personas a trabajos forzados. Cuando Harvard aceptó el dinero de Camp, el Harvard Crimson publicó una carta en la que afirmaba que pocos hombres son más honrados en los anales del asesinato en masa y el genocidio que el de Camp, o Crump, como se diga. En 1951 la sentencia de Crump fue conmutada y salió de prisión. Hay más casos, habla de Bohr Braun y Kurt Debus, ¿no? Los dos científicos del Tercer Reich responsables, lo que decíamos del Paperclip, para proporcionarle a Hitler el mortífero misil balístico V2, que el V2 es la base de la carrera aeroespacial de la NASA. Bohr Braun, de hecho, que es el científico, es alabado prácticamente en todo momento y pues bueno, que en ningún lado se le menciona el pasado nazi, se les olvida a esta gente, ¿no? Y las impresiones que se lleva uno al leer estas historias asépticas es que el hombre se materializó de la nada, sin un pasado discernible como Mary Poppins, astrofísica, que había venido a enseñar a los habitantes a fabricar cohetes.
El blanqueo nazi procede del Redstone Arsenal, una base del ejército estadounidense cerca de Huntsville que tiene el complejo de edificios que lleva el nombre de Von Braun. Bueno, ¿qué opinas, Gerald? Siempre me interesa tu opinión. Nunca nos olvidemos de que Estados Unidos tenía más afinidad con el régimen de Hitler que incluso con Inglaterra, uno argumentaría. Inglaterra durante los años de los años de la paz entre guerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se pone muy conquistadora, muy imperial. Estados Unidos veía la Alemania nazi. En primer lugar, simpatizaba con las ideas del supremacismo blanco, porque recordad que Estados Unidos es un baluarte de la supremacía blanca debido a su esclavitud, a su pasado de esclavitud. Y en segundo lugar, veían a Hitler como un hombre que se había hecho a sí mismo. El cabo que había salido de la nada y que había llegado a grandes alturas políticas y a liderar el país. Y el nazismo y el fascismo italiano se metían en cama con el corporativismo. Entonces, por eso simplemente estoy recordando a los oyentes de que Estados Unidos tiene una extraña simpatía, muy callada a veces, muy abierta a veces, por lo que es los conceptos fascistas. Y sobre todo se les añade un poco de supremacía blanca, de antisemitismo, antijudíismo, ¿no? Y cosas así. Así que no me extraña nada de lo que estás diciendo y hay mucho que lavar. De hecho, si no fuera así, la cantidad de luchadores por la justicia social, ¿no?, que fueron asesinados en el sur durante los años 60 no hubieran acaecido. Y la razón de esos asesinatos era simplemente que había una institución que apoyaba la supremacía blanca, que sería otra lavado de cara que le harían, ¿no?, al sistema nazismo. O sea que... Pues muy bien, dime, ¿tienes tú alguna noticia por ahí? Te sigo dando también noticias que tienen que ver con la academia, ¿no? Pues en la Universidad de Stanford, aquí esto se produce una serie de extrañas informaciones que alucinamos, tío. Lo que es el poder de la desinformación, David. Esto, si tú buscas, en el buscador, ¿no?, nuevas palabras prohibidas por la Universidad de Stanford. Y te van a salir un montón de artículos de periódicos donde hablan de que la Universidad de Stanford, en un intento de hacerse woke... Insólita lista de palabras. Sí. Y entonces todos estos artículos, una gran cantidad de estos artículos que vas a ver ahí, hablan exactamente de eso, de cómo la Universidad de Stanford, en un intento de ser woke o progresista, publica una lista para banear términos. Como si ellos le estuvieran pontificando al mundo lo que tienen que hablar y lo que no tienen que hablar. Eso son lo que dicen los artículos, ¿eh? O sea, los artículos te van a decir que Stanford se está haciendo más woke y quiere avisarte de qué lenguaje usar para ser correcto o no ser correcto. Cuando lees el artículo por una fuente buena, por ejemplo el Daily Mail, pues te cuentan unos detalles más interesantes. El Daily Mail es uno de los ejemplos de los que te hacen el artículo horrible. Lo tengo delante mía, te voy a compartir la pantalla para que la veas. Word Stanford University incluye palabras para dejar de ser sexista o racista, usar lenguaje ponzoñoso, alternativas para lenguaje racista, violento o que tenga bias y tal. Bueno, y aquí te dice, ¿no? Y hasta te ponen un gráfico, mira qué bonito. Esto ya no se dice americano, se dice ciudadano de Estados Unidos. Ya no se dice matar a 2 pájaros con una piedra, se dice hacer 2 cosas a la vez, porque no quieres promover la crueldad animal. Joder. Ya no se dicen cuántas horas trabaja un hombre, se dice cuántas horas trabaja una persona. Ya no se dice walk-in, quiere decir cuando entras en una oficina a pedir un favor o a pedir un trabajo. Un walk-in, caminas dentro de una oficina. Ahora se dice drop-in, porque el walk-in puede ofender a las personas con discapacidades. Dios mío. Bien. Bueno, pero esta es la reacción que ellos quieren.
los medios de prensa. Cuando tú buscas la noticia, voy a dejar de compartir ya porque es patético. Cuando tú lees la noticia en detalle, resulta que hay unos pormenores que me encantan. Resulta que esto sí fue producido dentro de la Universidad de Stanford, pero fue un memorando que el Departamento de Informática puso para los diseñadores de memorando informática como páginas web o intranet. Entonces, si quieres ser preciso, habría que hacer un titular diciendo: el Departamento de Informática de la Universidad de Stanford está siendo más sensibles con otros modos de vida y está corrigiendo su propio lenguaje a la hora de hacer páginas web y comunicados intranets. O sea, esto de ninguna manera fue hecho como una sugerencia para el público, para el mundo o para nadie. Esto es el director del Departamento de Informática que quiere que cuando alguien escribe una página web intente cambiar los términos e incluya a más gente. Así que de una noticia donde decíamos, pero hostia, se han tirado por la borda estos wokes, de repente pasamos a, joder, ¿cómo ha acabado esto en esta desinformación? Y sobre todo la cantidad de copia y pega. Ya sé que quieres decir algo, pero la cantidad de copia y pegas que se hace en la propagación del bulo aquí es flipante. Claro, pero esto es una de las cosas que hemos dicho muchas veces. Gran parte de la desinformación es no darte la información completa o sesgada o una parte para lanzarte el mensaje que a ellos les interesa, que es precisamente el término woke, ¿no? O la cultura woke. Esa supuesta cultura woke o esos términos woke como para decirte, mira qué idiotas son que quieren modificarnos todo el lenguaje. Ojo que la política precisamente va de esto, ¿eh? El lenguaje es una de las herramientas más potentes para dirigir la política y colocar términos y según qué términos, hostia, esos son grandes avances políticos, ¿no? Desde luego. Llamar liberales a los liberales fue un éxito político de los liberales cuando significa todo lo contrario, precisamente, ¿no? Sí. Pero esto es como coger una cosa que no tiene absolutamente nada que ver y llevarlo a donde a ellos les interesa, ¿no? Correcto. Tremendo. Me da bastante asquillo, la verdad. Además, yo que precisamente, mira, esto es una de las cosas que reclama mucho la izquierda y yo precisamente no promulgo con ello. Yo siempre he pensado que la izquierda era todo lo contrario. Yo de la movida madrileña era justamente ser políticamente incorrecto y no sé cómo hemos llegado también a justo lo contrario, pero bueno. O sea, es lo que pasa, ¿no? Que pasamos de un extremo al otro, pero bueno, es interesante. Te voy a dar yo alguna otra noticia que tengo por aquí. Ha sido además noticia hoy, hace apenas un ratito. Ajá. El sector progresista del Poder Judicial desbloquea la renovación del Tribunal Constitucional. Chan, 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 chan. El Poder Judicial por fin se ha puesto de acuerdo después de casi 4 años para desbloquear el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo lo han hecho? Básicamente los progresistas, el lado progresista que eran minoría, han dicho, venga va, aceptamos esos jueces supuestamente progresistas que estabais proponiendo vosotros y ya renovamos el Tribunal Constitucional. Justo cuando se iba a aprobar o estaban reparando esa supuesta ley para obligar al Poder Judicial a renovar sus instituciones, sin la necesidad de tener 3/5 o tener una mayoría o tal, sino que hacerlo por ley. Pero básicamente ha sido el lado progresista y han aceptado esos jueces progresistas y ahora sí tienen mayoría, pero ojo, no os olvidéis, con jueces elegidos por los conservadores. Un lío. Pero han ganado. Básicamente es eso. Tengo la noticia de varios periódicos y más o menos la verdad es que la han tratado. Si te interpreto bien, básicamente la progresía ha cedido una vez más ante los conservadores. Efectivamente. Es verdad que ellos los llaman a esos jueces progresistas, pero bueno, es lo que dicen todos, ¿no ves? El Poder Judicial elige por unanimidad a los magistrados propuestos por el sector conservador para el Constitucional. O sea, Vicky Rosell ni de coña entraba allí, o otros jueces que estaban ahí que no van a entrar. Entonces, cuando queda casi apenas un año para las elecciones, vuelve a haber mayoría de jueces progresistas, supuestamente progresistas, pero propuestos por los conservadores. Aquí tenemos una foto con todos ellos, les falta el caviar para la fiesta.
Y bueno, aquí te ponen los nombres de cada uno de ellos, de dónde salen, todo eso. Esto es del País, la página del País, o en la SER también lo ha hablado bastante bien, incluso en Público, más o menos se repiten titulares, ¿no? Cuando varios periódicos de sesgo distinto repiten titulares, bueno, es que en principio y del ABC también, pues es que algo de verdad tendrá. No, tampoco hay mucho más que opinar, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a este tipo de periodismo, ¿no? El Poder Judicial desbloquea el Constitucional al renunciar los progresistas a su candidato, ¿no? Del ABC. Sí. Bueno, qué bien. Viva España, viva el rey, todo sigue como siempre. Ese al rey no lo renuevan, ese no lo hemos elegido, no hay propuesta de momento. Claro, es jefatura de Estado de la buena. Te voy a dar una noticia que tiene que se pone un poco en paralelo a la gilipollez política que tú me has leído ahora mismo. ¿Estás listo? Sí, dime. Quiero que me escribas en un buscador George Santos, Nueva York. George Santos. Y te va a salir un candidato republicano muy, muy interesante. Y lo tienes delante tuya. Bueno, este hombre ha sido noticia por dos razones. La primera razón es que es un congresista republicano corriendo en Nueva York, que eso en Nueva York es un estado muy demócrata. Entonces, alucinante, ¿no? En segundo lugar, ganó su puesto en el Congreso. Más alucinante. En tercer lugar, era abiertamente gay y republicano. O sea, qué increíble. Su historia era abrazada por todos los republicanos como un ejemplo de hombre hecho a sí mismo. Resulta que cuando empezó a hacer su campaña... Yo eso de hecho a sí mismo nunca lo entenderé. Pues te lo va a explicar ahora el señor George Santos. Dice que es un hijo de emigrantes brasileños. Estaba corriendo para el Congreso. Él se proponía a sí mismo como un hombre muy conocedor de los entresijos de Wall Street, que tenía un portafolio de empresas de bienes y raíces con más de 13 propiedades a su nombre y que corría a cargo de una ONG para rescatar gatitos y perritos. Bueno, decía también que no solamente eso, que tuvo unas notas buenísimas en la Universidad de Baruch College, y también dicen que estuvo trabajando para Citigroup y Goldman Sachs, los bancos estos financieros, de manera de inversor, y que era un Donald Trump de la vida haciendo grandes negocios. Hecho a sí mismo significa que tiene pasta, vamos, que ha ganado pasta, que seguramente la habrá heredado o la habrá exactamente, que subió de la miseria y que se hizo un hombre muy, muy rico, ¿verdad? Y tiene una compañía que lleva a cargo la compañía de Boulder, y que él maneja más de $80 millones en inversiones. Sí. Bueno, pues resulta que cuando salió congresista republicano, ¿no? Ya admitido, sí. El New York Times, entonces, una vez que salió, no antes, cuando estaba corriendo, sino una vez que ya salió, el New York Times empezó a investigar quién era este hombre. Entonces, había muchas cosas que le sonaban extraña a la investigación del New York Times. Para empezar, la universidad, porque lo primero que haces es que tú te entras dentro de hay un banco de datos donde tú pagas una suscripción y te mandan unos datos que están dispuestos a nivel público de todo el mundo. Por ejemplo, si has tenido multas de tráfico, si has estado encarcelado y cosas así, ¿no? Sí. Pues también tus títulos universitarios. Bueno, pues le salió que este señor no tenía ningún título universitario, comparado con lo que él decía, que sí que le estaba yendo bien y que había sido casi un candidato a un máster o a un doctorado en la Universidad de Baruch. Pues claro, no, ni siquiera había cursado un año. Esto es grave porque los políticos lo único que tienen es palabra. En el momento en que les pillamos en una mentira, pues se tiene que ir a su casa. Y una mentira de ese. O sea, si me engaña con esto, con el currículum, que en principio no tiene por qué ser importante, ¿quién te dice que no te engaña con todo lo demás? El investigador del New York Times después se fue a Citibank. En Citibank le dijo el Recursos Humanos que nunca había trabajado ahí, a pesar de que él decía que había sido un gran inversionista en Citibank. Después fueron al Goldman Sachs. Y Goldman Sachs también les dice que nosotros no sabemos nada de este señor, no nos aparece dentro de nuestra tarjeta de recursos humanos. Entonces todo esto se trataba de dar una de cal y 5 de arena. Quiero decir, ¿no? Porque había una verdad y 5 mentiras. Era cierto que existía una propiedad llamada The Boulder
Es cierto, que existía y que de Volder era el apellido de soltera de su madre. Pero la propiedad había sido dada en quiebra. Bueno, la compañía había sido dada en quiebra como varias veces y él había estado, la había protegido, los había declarado solvente, después se había declarado insolvente, después solvente e insolvente como 5 veces. Y después, como claro, buen hombre hecho a sí mismo. Y después, claro, esto levantó una banderín rojo, ¿no? de alarma al periodista y empezó a tirar de verdad para atrás del hilo. Y se encontró cosas rarísimas. Se encontró que el señor Santos había pasado gran parte de su adolescencia en Brasil. Acuérdate que era hijo de emigrantes, ¿verdad? Sí, él decía que aquí, según aquí dice que eran judíos ucranianos emigrados a Brasil, que dice que no era cierto eso. Ucranianos, que bien le viene ahora el tema además. Sí, eso no se sabe si es cierto o no, porque aquí yo no le he encontrado ninguna notificación acerca de eso, pero aquí lo que sí es cierto... Aquí dice que nada de eso es cierto, según Infobae. Bien. Ahora, sus padres sí son brasileños. Brasileños. Y lo que también es cierto era que en Brasil apareció un caso donde... un caso judicial. Resulta que la madre del señor Santos murió en el 2016. Él vivió en Niterói, un suburbio de Río de Janeiro, y que a los 19 años le robó una chequera a un hombre. Esto fue en el 2008, Cuando él tenía 19 años, le robó la chequera a un hombre al que su madre, que era una enfermera, estaba cuidándolo. Y claro, escribió muchos cheques, ¿no? Que falsos, y la policía lo arrestó. Y también salió corriendo salió corriendo a Estados Unidos antes de que le cayera pena de cárcel. Wow, vaya currículum. Sí, o sea que una vez que te la montas en Brasil, sales corriendo y te la montas en Estados Unidos. Parece lo más curioso. Y también el New York Times descubrió, recuerdas que esto fue en el 2008, después ya en el 2016 hubo una cosa muy curiosa, fue entrevistado por una cadena de televisión en Nueva York acerca de un tiroteo que ocurrió en Orlando, en Florida, diciendo que él era el manager y había perdido a 4 de sus empleados, cuando nada de esto era cierto. O sea, un extraño caso de victimismo impostor, ¿me entiendes? Mentiroso compulsión. A mí me recuerda mucho a Agárrame si puedes, ¿no? La de Leonardo DiCaprio. Quizás. Pero que llega al Congreso, al Senado. Quizás. Hay dos casos también de haberse ido de sus apartamentos sin pagar el alquiler. Uno en Queens, habiendo debido 2.250 de alquiler, y otro también en Queens, en Sunnyside, debiendo más de 10.000 de alquiler. O sea, un cara de manual. Estos son los que llegan a presidente de gobierno. O sea, estos son los que llegan estos son los que el foco para los partidos políticos son estos, los que medran ahí y que no tienen ningún tipo de problema en dejar vendido al resto. Estos son, claro, desde luego. Psicopático que, bueno. Desde luego, yo creo que este fue un buen sucesor de Donald Trump. Lo digo en serio, creo que sí. Bueno, vamos a dejarlo por hoy, que estuvo bien. Así que suscribiros y compartir, amigos, que debemos salir de pobre. Y muchas gracias. Hasta otra, Gerald. Hasta luego. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano, edenex.es, y a través de evox.com. Clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.